Buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición nuevamente estar aquí, en este hermoso lugar, en este santuario que se ha edificado para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a tener el hermoso privilegio de ir a la palabra de nuestro buen Dios, y vamos a hacer una oración para que a través de ella nuestro Dios nos ayude y nos auxilie. Oremos, amados. Buen Dios y Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia y tu gracia. Pedimos ahora, mi Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ayude, Señor, a entender esta palabra hermosa, Señor, que nos ayude a comprenderla, Señor, y también experimentarla en nuestra vida diaria. Rogamos, Señor, que mediante su Santo Espíritu que está en nosotros, sea el que nos ayude a entenderla, Señor. Y muchas gracias, Señor y Padre, por este momento de continuar meditando, estudiando, profundizando en tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias hoy y siempre. Aleluya. Amén. Bien, amados, en esta tarde vamos a ver en el libro de Filipenses, en el capítulo número 4, el versículo 19, que es el que estaremos tomando en esta tarde, específicamente el verso 19, que dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bien, amados, déjenme decirles esto. Hace muchos años, en las grandes llanuras del oeste de Norteamérica, había miles y miles de búfalos, y a través del tiempo estos fueron terminándose porque el hombre acabó con ellos. También en muchos lugares de la tierra había muchísimos árboles, mucha madera en la cual se usaba para usarla en construcción y también para usarla como leña, pero fue tanto la tala que usa el hombre que acabamos con la madera. Igualmente los energéticos que usa el mundo, el hombre lo ha usado de una forma mal hecha, de tal manera que se han agotado todos estos recursos también energéticos, y así sucesivamente a través del tiempo de la historia hemos estado acabando con todas las cosas, y hoy estamos viviendo escasez de muchas cosas de ello. Por ello el apóstol San Pablo, saliendo de esta amada iglesia, los filipenses, una iglesia muy amada, una iglesia que estaba siempre dispuesta a apoyar en las necesidades del apóstol San Pablo, y no solamente en las del apóstol San Pablo, sino también en las iglesias que requerían y necesitaban la ayuda económica, moral y espiritual. Estaban listas la iglesia para poder ayudar, y de allí nace este versículo que dice el apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el título de este mensaje es el siguiente: la necesidad del hombre y la provisión de Dios. La necesidad del hombre y la provisión de Dios. Dios siempre ha estado atento a las necesidades de su pueblo, a la necesidad del mundo. Y vamos a ver rápidamente algunas de estas necesidades que como cristianos tenemos. Yo quiero decirle lo siguiente: ¿qué hace nuestro Dios? Él provee para las necesidades del cristiano, pero hay una cosa importante: no satisface sus ambiciones. O sea, yo nunca he visto en el cielo un letrero que diga: tenemos todo lo demás que ustedes quieren. No es así. Dios dice que nos da conforme a su voluntad y conforme a la necesidad que cada hombre tenemos en nosotros. Primeramente vemos que el hombre tiene necesidades físicas que Dios suple. El hombre tiene necesidades físicas que Dios suple. La supervivencia depende de las necesidades primarias, como es el alimento, la ropa, el vestir. Cuando usted y yo empezamos a tener
hambre porque nuestro cerebro no lo indica, pues buscamos la comida. También en los tiempos de calor, en los tiempos de frío, buscamos la ropa adecuada para cubrirnos. De tal manera nuestro Dios siempre nos está dando providencia de nuestras necesidades físicas. Y esto me hace recordar a mí cómo a través de la Escritura Dios nos hace ver cómo Dios suple estas necesidades físicas. Usted recuerda cuando Dios tuvo misericordia, tuvo compasión de su pueblo a través del ruego de ellos y llevó hasta él esta súplica. Y entonces envía un gran líder para sacarlos de Egipto y los saca de Egipto. Y recuerde que durante ese transcurrir del desierto, allí no tenían ellos ni agua, ni pan, ni carne. Pero dice la Escritura que durante 40 años Él proveyó agua, Él proveyó pan, Él proveyó carne. Y aún más, dice la Escritura, que en esos 40 años sus ropas, su calzado jamás se desgastaron. Vemos cómo nuestro Dios siempre está pendiente de la provisión de nosotros los hombres en forma física. Esto es muy importante que nosotros tomemos en consideración. Y por ello viene el Salmo 23, versículo 1, donde dice: Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios es nuestro pastor. Él va a suplir cualquier necesidad física que usted y yo tengamos como pueblo del Señor. El Salmo 37, versículos número 32, capítulo 37, versículo 25, dice lo siguiente: joven fui y he envejecido, dice la Escritura, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto lo dijo David, y déjeme decirlo así con toda propiedad. Este versículo yo lo tomo en mi experiencia. Yo también fui joven, he envejecido, y en este tiempo no he visto un justo que mendigue pan. Siempre nuestro Dios nos suple de cualquier necesidad física que usted y yo tengamos. Me viene a la memoria aquel relato maravilloso de cuando aquel siervo del Señor, Dios Jehová, el profeta Elías, a través de aquella hambruna que llegó porque no había lluvia, no llovía. Y entonces aquel hombre de Dios le suplió de carne. Enviaba sus cuervos negros para darle de comer. Y tenía junto al arroyo donde estaba, había agua. Siempre proveyó para este siervo de Dios. Para nuestros tiempos también el Señor está proveyendo a nuestras necesidades físicas que usted y yo tenemos como pueblo del Señor. Es algo extraordinario, maravilloso, que yo puedo ver cómo nuestro Dios es grande y maravilloso en esto. Bendito el Señor nuestro Dios. 2, dice que el hombre tiene necesidades sociales que Dios suple. El hombre tiene necesidades sociales que Dios suple. Fíjese lo que dice ahí Génesis 2:18. Y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Déjeme repetir. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire, amado, Dios en su mente nunca estuvo en que Adán estuviese solo. Lo creó, lo formó para estar en comunión, en comunidad, desde el principio. Y ahí nace la primera institución creada por Dios, la familia. Y en esta fase entra la iglesia. ¿Por qué entra la iglesia allí? Porque, mi amado, la iglesia somos parte de esa comunidad, somos parte de esa fraternidad. Pensamos y decimos que es nuestra iglesia, que es nuestro lugar, y no es así. Es la iglesia del Señor. La iglesia debe estar abierta siempre para todos los que requieran de ella. Para mí he dicho siempre que la iglesia del Señor Jesucristo es
un gran taller de reparación. Siempre viene mucha gente con necesidades morales, espirituales, físicas, y la iglesia estamos casi decirlo obligados a dar esta necesidad a cada uno de ellos. No es nuestra, Dios la hizo así para que de esta manera tuviésemos nosotros la comunión unos con otros. Por eso la necesidad social entra a la iglesia aquí. Tenemos que participar, tenemos que comunicar, tenemos que dejar que el hombre cumpla con el propósito de Dios. Hace muchos años leí una historia de un misionero argentino que, estando en un lugar como misionero junto con su familia, un día fueron al mercado y compraron una cotorra. Usted conoce las cotorras, ¿verdad? Bueno, y ahí la tuvieron en una jaula por un buen tiempo. Y luego el hijo mayor de estos misioneros fueron un día al mercado con sus papás y compró otra cotorrita y la llevó a casa para regalársela a su hermana. Y la hermana la recibió de mucho agrado, como toda la familia recibió al nuevo cotorrito allí. Pero fíjese lo que pasó: el otro cotorrito que estaba allí no permitió que entrara el nuevo cotorro a la jaula. Empezó el cotorro a no querer invitarlo a estar con él, sin saber que este cotorro no podía pensar ni decir que no pagaba la renta del departamento, que no pagaba absolutamente nada, pero él se apropió de esta jaula. Y a veces así nos comportamos en forma social. Empezamos a hacer distinción, y por eso dije que en este punto entra la iglesia, en la necesidad social que tiene el hombre. La iglesia tenemos la necesidad de recibir a todos por igual, en comunión, porque esto es lo que requerimos a través de la historia y de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 3, el hombre tiene necesidades morales que Dios suple. El hombre tiene necesidades morales que Dios suple. En toda generación, siempre aparece la escena, la inmoralidad. En toda generación. Y ahí se requiere mucha importancia en saber que Dios es un Dios santo. Y como Dios es santo, requerimos que nosotros seamos santos, estar vigilando nuestra vida en santidad. Por ello, pongo Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 y 10, que dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos aquí cómo estos seres vivientes ven al Dios Todopoderoso, el Dios Santo, Santo, Santo. Usted y yo requerimos buscar la santidad de Dios. Versículo que sigue: los 24 ancianos se postraban delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, aleluya. Este texto nos habla de la santidad de Dios. Por eso la necesidad moral que tiene el hombre la suple a través de la santidad de Dios. Y usted y yo tenemos que buscar esta santidad. Hay un texto que viene allí, que puse también, donde dice Levítico 20, versículo 7: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Es una urgencia la santidad. Mira, las cosas que estamos viendo
Yo sé que hay muchas especulaciones a este punto, esta pandemia. Pero yo siento en mi corazón, porque lo dice la Biblia, que vienen momentos en que Dios tiene que enviarlo. ¿Y sabes por qué? Yo estoy viendo, fíjate, pon mucha atención a lo que te voy a decir, y tú lo estás viviendo junto conmigo. Yo estoy viendo que la tierra tiene en este momento un tiempo de reposo. ¿Por qué lo digo? Las calles vacías, y hablo de las ciudades más grandes del mundo, como las de China, las de los Estados Unidos, en Washington, Nueva York, nuestra propia Ciudad de México, vacía, las calles limpias, los ríos limpios, los océanos limpios, las playas limpias. Dios está limpiando la tierra, o en otras palabras, Dios está sanando la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos buscado la santidad de Dios. Por ello en Levítico dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Nos está diciendo: yo soy Dios. Vosotros no buscan la santidad, yo la tengo que poner. Y en una forma en que a veces tú dirás: pero qué manera tan difícil y tan cruel. Mucha gente ha muerto, es verdad, porque recuerden que la paga del pecado es muerte. Yo veo esto como una urgencia para que usted y yo, como iglesia, estemos buscando la santidad de Dios. Otro versículo que me llena el corazón dice lo siguiente, en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, si no hay santidad, si no hay limpio de corazón, no se verá al Señor. Por eso, esta necesidad que el hombre tiene de moralidad, se requiere buscar la santidad de parte de Dios. Número 4, veo que el hombre tiene necesidades mentales que Dios suple. El hombre tiene necesidades mentales que Dios suple. En este renglón, déjeme decirle que en este pasaje que viene aquí, que escribe el evangelista Lucas, el doctor Lucas, en ese párrafo, yo puse el versículo 52, donde dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero todo el contexto completo nos dice que en ese tiempo María, José y Jesús tuvieron que ir a Jerusalén para empadronarse. Y en ese tiempo y en ese momento Jesús va al templo de 12 años de edad. Él sabía que podía estar en el templo y allí da una enseñanza extraordinaria. Pero después de que lo buscan, usted sabe el relato, que están asustados porque no lo encuentran, y al final saben que está en el templo y le dicen y le reclaman que por qué hizo esto. Dice: ¿acaso no sabéis que en las cosas de mi Padre tengo que estar? Pero dice que en ese tiempo, en ese periodo de crecimiento de Jesús, su mente estaba en gracia y con Dios y para con los hombres. ¿Requerimos usted y yo esa necesidad mental? Sí la requerimos, sí la necesitamos. Es muy importante. Yo pongo de Santiago, y te digo por qué pongo Santiago 1:5. Decirle por qué. A veces nosotros, los hombres, damos falta de sabiduría. Y hablando del pueblo de Dios, la iglesia, nos falta sabiduría. Nos falta comprender las cosas más profundas de Dios, hablando de la necesidad mental. Y por ello Santiago dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Cuando yo escribía esto, yo he leído muchas historias de misioneros de los siglos pasados y del tiempo presente. Tenemos muchos misioneros hoy en día en todas partes del mundo. Nuestra convención nacional tiene misioneros en China, tiene misioneros en Turquía, tiene misioneros en África, y conozco misioneros que están ahorita actualmente en África.
cómo padece y ni sufre. Y cuando yo viene a mi mente esto, recuerdo aquella historia de aquel misionero inglés que desde muy joven nació en su corazón llevar el evangelio a otras partes del mundo. Y él sintió el deseo de ir a África. Y comentándolo con uno de sus amigos que tenía él, le dice que en su corazón había el deseo de ir a anunciar el evangelio a África. ¿Y sabe qué le respondió aquel amigo? Dijo: estás tonto, estás loco, vas a desperdiciar toda tu juventud en un lugar que no conoces, en un lugar que hay tantos problemas, en un lugar que hay tantas epidemias, que hay tantas enfermedades, porque las sigue habiendo en África, como en aquel tiempo. Pero él le dio tristeza a lo que este amigo le dijo. Después de 40 años, usted no sabe la historia de David Livingstone. Después de 40 años, los nativos que escucharon el evangelio por parte de él, y él tenía que regresar a su patria, no lo permitieron. Y allí murió, en África. Y entonces la Comisión de Misiones de Inglaterra querían trasladar su cuerpo a África. A Inglaterra, de África a Inglaterra. Pero los indígenas ya creyentes en Jesús no lo permitieron. Que no, tenía que quedarse ahí. Y entonces el jefe de la tribu dijo: bueno, si se quiere llevar el cuerpo, déjeme sacarle su corazón. Y el corazón de David está enterrado en África. Llevaron al cuerpo, donde está enterrado en la abadía allá en Londres, y aquel amigo que después de 40 años, llorando allí en su tumba, recordó las palabras de este amigo. Él perdió todo su tiempo, por eso lo lloraba él. Este hombre supo usar con mucha sabiduría su necesidad mental. Su mente estuvo ocupada en las cosas de Dios en forma sabia. Por eso tú y yo, esta gran necesidad que pongo yo aquí, mentales, es necesario que tú y yo también la tengamos en este momento de tribulación, de enfermedad. Hay mucho temor, hay mucho miedo. ¿Sabes tú que el temor en el ser humano hace que lleguemos a enfermarnos, aun cuando estamos sanos, bien sanos? Pues hace que nuestra mente nos haga enfermarnos. Y si estás pensando todo el día que me va a pegar el coronavirus, que me va a pegar el virus, que me va a pegar, te va a pegar, porque te va a pegar. Tenemos que decir y pensar que el amor de Dios, el profundo amor de Dios, echa fuera todo temor. No vamos a provocar a Dios, no, tampoco que no. Tenemos nuestras precauciones, pero mi mente está ocupada en las cosas de Dios. ¿Me entiende usted? Y es una necesidad que todo ser humano tenemos. Qué maravilloso, ¿no lo cree usted? Número 5, el hombre tiene necesidades espirituales que Dios suple. El hombre tiene necesidades espirituales que Dios suple. Mira, 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El pecado que cometió Adán y Eva rompieron la relación entre el hombre y Dios. Y es el Señor Jesucristo, el segundo Adán, el que vino a restaurar, a tener esa nueva relación de Dios con el hombre. Es a través del pecado que se rompe toda esa relación con Dios. Por ello, esta necesidad espiritual es tan importante como las otras, pero esta es más importante que las otras 4. Son para mí la más importante. ¿Por qué? Viene una pregunta. ¿Tenemos necesidades espirituales, aquellas que no corresponden a las categorías de lo físico, lo social, lo mental o lo moral? Porque dice la Escritura en Efesios 1:3, Dios también las suple porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
De ahí nace esto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que la relación importante aquí está en que si queremos tener los 4 primeros de arriba, las 4 necesidades que hemos estado viendo, necesitamos, número 1, tomar en cuenta esta necesidad espiritual? Porque aún así Dios nos da y nos protege de esas necesidades. La social, que es muy importante, ¿verdad? La mental también es muy importante. La de convivencia con los seres humanos, la social es muy importante. Pero lo más importante es la relación espiritual que tengamos con Dios. Qué hermoso pasaje, Efesios 1:3. Dios también la suple, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición más grande es el que nos da vida eterna en su Hijo amado, Jesucristo. Para mí esa es la culminación del plan de Dios. Ese es lo mayor de todos. Vi una película hace días pasados donde me emocionó, porque un hombre con mala de su memoria le hacen ver que cometió un crimen, que no lo hizo, y lo condenan a la horca. Y el juez o el comandante, que era el juez, sabe que no era el criminal, aún así tiene que morir en la horca. Pero en esos tiempos de años que estuvo con otros compañeros de celda, al principio no lo querían, pero encontró gracia con todos los que estaban ahí. Uno de ellos dio su vida por él. Claro, engañaron al comandante. Pensó el comandante que habían ejecutado a este joven, pero no fue así, sino hubo un hombre que dio su vida, un hombre anciano, un hombre viejo, dio su vida por la vida de ese joven. ¿Y sabe por qué? Porque él tenía una niña, y esa niña amaba mucho a su papá. Y entró el amor en un hombre que estaba ahí de muchos años, como 20 años en la prisión, y ahí él encontró el amor de Dios a través de esa niña. Y entonces salvó ese hombre la vida de ese papá. Pero solamente fue física. Y muchos dicen, bueno, pues yo creo que logró la salvación de ese hombre, el que fue salvado. No, solamente su vida física. O sea, tenía una necesidad de las 4 que vimos ahorita, que fue la física, la primera, y luego ¿cuál fue la segunda? ¿Se acuerda usted? A ver, los que están aquí. Social. La social, en la tercera. La moral, en la cuarta. Espiritual. No, la cuarta no fue la espiritual. Mental. Entonces, esas 4 las suplió en ese momento y las cumplió, pero le faltó la quinta. ¿Cuántas veces Dios nos da estas 4 y nos conformamos con las 4 necesidades, pero nos falta la principal, la espiritual? ¿Te das cuenta? Por eso el hombre sigue a través de la vida de él aferrado a tener las primeras 4, sin tomar en cuenta la quinta, que es la principal, la espiritual. Por ello pongo estas preguntas al final, que son muy importantes. Fíjate, son preguntas. ¿Estarás mendigando en presencia de una provisión infinita? ¿Estarás mendigando en presencia de una provisión infinita? La gente está buscando la salud física y no piensa en la espiritual. Yo pienso, casi estoy seguro, que a través de lo que estamos viviendo en esta pandemia, muchísima gente se está convirtiendo, porque está viendo
que la muerte está cerca. Y esto viene de Dios, mi amado. Y vuelvo a decir, como dije hace un poquito atrás, que dicen que los chinos hizo esto, que la Unión Americana hizo lo otro, que el otro país hizo lo otro, etcétera, etcétera. Pero no es así, es Dios el que está obrando. La otra pregunta: ¿estarás eternamente sin hogar y perdido cuando tu Padre tiene una casa abierta y todo el cielo para ti? Te invita a entrar. Entra. Te invita a entrar. Entra al reino de Dios. ¿Cómo lo haces? Recuérdalo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Para con el Padre decirle: Señor, Dios Padre, me arrepiento de mis pecados. Soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora. Me arrepiento. Toma mi vida y te recibo, Jesús, en mi corazón. En ese momento, Dios empieza a trabajar contigo. Y es necesario que lo hagas hoy. No sabemos si hoy o mañana Dios nos llama o te llama. Hazlo, hágalo, se lo pido de todo corazón. Quiero terminar leyendo este versículo nuevamente. Mi Dios, pues, suplirá todos los que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo y Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Ella es eterna, ella es viva, ella es verdad, ella es justicia. En ella no hay error. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, que tu palabra haya sido anunciada, tu palabra haya sido predicada, Señor, en el dulce nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú estás todavía escuchando, oyendo esto, recuerda, tú necesitas urgentemente perdón de tus pecados. Dios quiere salvarte. Dios te quiere redimir. Dios quiere justificarte delante de su Padre. Abre tu corazón en esta tarde. Ahí donde estás tú, sentado, puesto de pie, donde tú te encuentres, solamente tienes que decir: Padre Santo y Padre bueno, me arrepiento de mis pecados, los confieso de todo mi corazón y creo que tu Hijo amado es el Salvador del mundo. Quiero que sea mi Salvador esta tarde. Yo abro mi corazón, Jesús, para que vengas a morar en mí. Ven a mi corazón, Jesús. Ven a mi corazón, Jesús. Yo te recibo hoy esta tarde. Amén. Si tú hiciste la oración y fuiste sincero y honesto, Dios toma en consideración tu oración y ya está escrito tu nombre en el libro de la vida. Amén. Que la paz de Jesús sea contigo, la paz de Cristo sea siempre contigo, amada iglesia. Recuerden que el próximo miércoles, que es el primer día del mes de abril de este año 2020, vamos a tener nuevamente la noche de oración en casa. ¿Sí? Tenemos orando en casa. Yo voy a dar un pequeño tema allí, lo voy a pasar en el grupo y continuaremos así hasta que se levante la contingencia. Si en esta semana, hoy iniciamos, vienen otras noticias urgentes, estaremos al pendiente. Si Dios no lo concede y esto va como va corriendo, caminando, que veo que está ahorita subiendo lo más difícil, y si no sé si hay un momento de cierre de casas, cierre de todo, no salir la gente, pues toque de queda, que espero que no haya en este país, pero si así lo fue, pues no podremos venir aquí. Pero si no es así, estaremos el próximo domingo, que es el primer domingo, 5 de abril. Estaremos nuevamente alabando y glorificando el nombre de Dios. Iglesia amada, que Dios te bendiga.